¿Echaron a Daddy Brieva? Información suspendió los shows que tenía previstos para algunas provincias del norte del país. Esa es la información. Esa es la información. Se suspendieron funciones que estaban armadas con entradas vendidas con anterioridad. Otra cosa, hubo scratches, hubo mensajes muy feos en los muros de Facebook, por ejemplo, de la Sala Teatral de Salta, donde la gente, algunos, invitaban a que no fueran al espectáculo, a boicotearlo, a relacionar a Daddy con el kirchnerismo y que por eso no había que ir a ver la función de Daddyman. Tremendo. Digo Daddyman porque es una obra que ya está ¿Cuándo nos vamos a unir como argentinos, no? Porque esto es tremendo, digo, él es un laburante, puede tener su pensamiento. Cuando se descubra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Si Daddy Brieva hace público su pensamiento y es un comediante que hace un espectáculo de humor, también. Le pasó que tampoco me parece bien. Claro, bueno, a Marcelo fue terrible, fue trending topic mundial. ¿Me entendés? Solamente por decir que había una serie de trolls que hablaban, que estaban montados por el gobierno para hablar en contra de él, digo, y se armó un revuelo. Sí, pero quiero volver a Daddy, porque Daddy levantó las funciones. Y razones de fuerza mayor, digo, que se metieron con su trabajo, ¿o no? Claro, ahora hay que ¿Qué dice Daddy Brieva? ¿Levantó las funciones por eso? Hay que buscar la verdad. A ver, Tayana dice razones de fuerza mayor. Tayana es el productor. No aclaró. Uno de los teatros decía problemas técnicos. Nosotros hablamos, no te dicen nada. En la radio hablamos en privado con Daddy Brieva. Primero, las funciones, como explicaba también en Salta y Tucumán, las dos se levantaron. Hablamos en privado. Perdón, reprogramadas. Vamos a decirlo correctamente, reprogramadas. Eso es lo que te dicen. Él no quiso salir al aire, no quiso, dejarlo ahí, no pasa nada. No quiero darle más vuelta a este tema. Me pareció raro que, digamos, estaba como molesto. Me pareció que no quería hablar simplemente para no incentivar, porque cuando vos lo incentivás, lo pones en la agenda, se repite. Y me gustó mucho la actitud del ministro Lombardi, a quien entrevistamos en la red esta mañana, y dijo: esto es una canallada, hay que repudiarlo. El gobierno repudia si fue escrachado, porque me parece que esto baja, es de arriba hacia abajo. Vos no podés pretenderle a un energúmeno que se esconde atrás de un huevito de Twitter que cambie actitud. Sí podés pedir a un gobierno opositor, porque Daddy es muy duro. Sí, pero no es la primera vez, porque eso le pasó a Rizzo y a Palomino. Ustedes recuerdan en la época en que el campo estaba protestando, ellos estaban haciendo gira y como eran tildados de kirchneristas, también empezó a haber gente en las funciones que empezaban a interrumpirlas, a abuchearlos en la mitad. Abuchearlos, entonces hubo empresarios teatrales que empezaron a bajarle le pasó las a Charlie funciones. con La Leona, le pasó a Charlie también. En un primer momento hubo una campaña para que el mismo presidente Macri salió a apoyarlo. También bajó el... digo, ¿cómo y cuándo se termina lo que hizo el presidente Macri? Me acuerdo, porque La Leona terminó, creo que terminó siendo un éxito, ¿no? Sí. Digo, mucho cambio de horario. Pero a diferencia de esto de tener que levantar una... Sí, no sufrió el boicot, digamos, o sea, no fue el éxito que esperaba. No lo sufrió porque lo frenó el mismo presidente. En realidad todos sabemos que las redes sociales es un microclima que se vive, ¿no? De ahí a que pueda incidir en la medición, en una obra, un espectáculo y en el ánimo de la gente, también es cierto que es menor. Pero digo, esta política del scratch, que lo hablábamos la vez pasada, surge a partir de que la gente busca... Decime qué es verdad y qué es mentira. Acercarse a la verdad es una utopía, pero la justicia tiene que hacer algo. ¿Cuál es la verdad o mentira? Y vuelvo a hablar de Daddy, que este programa tiene el micrófono abierto para expresarse y lo hace siempre y le agradecemos. El show es genial. Y su espectáculo es bueno. Pero mira, no lo vamos a leer porque son muy groseros a los mensajes. Claro, Esto es lo del teatro. Ni gratis esta se puede leer, ni gratis ni regalada voy a entrar a SK. Hay otros insultos directamente. El que no quiere ir, que no vaya. Basura, esa es la libertad. A mí me parece que, no sé, también las redes sociales en algún momento van a tener que, o los sitios, esto es un sitio, un teatro. ¿Y cuál es el límite para las redes sociales? ¿Hay límites para la agresión? Sí, hay límites, hay que separar al artista de su obra. Claro. No podemos, porque el artista piensa una manera de no contemplar su obra. Porque hay obra de gente que no piensa como nosotros, que es maravillosa, es fantástica. Es fantástica. Hay libros que, si fuera por la ideología, no los hubiéramos leído, nos hubiéramos perdido por ahí lo mejor de la humanidad. Perdón, pero... Hay pintores, hay bailarines, o sea, ese era el concepto mío. Una posibilidad de zafar de esa grieta tremenda que nos está separando, pero que nos sigue separando, es darnos cuenta que todos, los K y los no K, fuimos cómplices de ese mecanismo de saqueo del Estado y que realmente
digamos, somos corresponsables de todo eso. Lamentablemente todos vimos, todos leímos, todos vimos las investigaciones de los periodistas, cerramos los ojos, seguimos consumiendo, seguimos tarjeteando y sabíamos que estábamos pagando una fiesta mucho más grande que la historia argentina. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Gloria? Yo creo que aquí hubo deliberadamente una política agresiva que venía desde el Estado, que venía desde lo más alto del Estado. Cuando vos bajás la agresividad militante, como se bajó desde la presidencia de la Nación directamente, creás cultura de alguna manera. Entonces creás a los anti, además, no solo creás a los propios, sino creás a los anti. Entonces se crea una guerra, en parte no del todo representativa de la sociedad. Lo que pasa en las redes sociales, efectivamente, me parece un microclima, no es lo que pasa en la sociedad en su conjunto, pero hay gente disparándose unos a otros, por suerte hasta ahora solo verbalmente, con una violencia como no se veía en la Argentina hacía décadas. Ya en la familia. En las familias, por supuesto. Políticas. A mí me parece que... Y pasa, por ejemplo, a mí me tocó hacer para la radio un reportaje a Pablo Echarri y he tenido tweets diciendo, me extraña cómo le haces una nota a ese reventado. ¿Podemos separar las redes sociales, Gervasio? ¿Podemos separar las redes sociales cuando estamos contando que en la realidad se levantó una obra, o bueno, se postergó una obra de teatro? Se reprogramó. Se reprogramó, gracias, Damián. Para mí, Pame, a ver, las redes son una representación de una parte de las masas. No podemos decir que es un mundo extranjero, es otro planeta. No, para mí, a ver, explicar un fenómeno no es legitimarlo. Lo que yo considero es que la gente en su impotencia, con los bolsos, con la angustia que ve que no llega a fin de mes, con personas súper enriquecidas, a veces las masas reaccionan y reaccionan mal. Ahora, ¿cuál es la impotencia de la agresión cuando a este programa tal vez arroban diciendo, ¿por qué no hablan de Panama Papers? Cuando hablamos, pero la noticia pasa por otro lado, hoy declara el pollero. Digo, hoy la noticia pasa por ahí. Yo creo que hay un límite. Jesús, el testigo. Yo creo que en las redes sociales hay un límite entre expresar y el linchamiento. Así como ocurre un límite también. A mí no me gustan los linchamientos y me parece que es de cobardes hacer ese tipo de cosas. Claro. Pero ¿Echaron a Daddy Brieva? Información suspendió los shows que tenía previstos para algunas provincias del norte del país. Esa es la información. Esa es la información. Se suspendieron funciones que estaban armadas con entradas vendidas con anterioridad. Otra cosa, hubo scratches, hubo mensajes muy feos en los muros de Facebook, por ejemplo, de la Sala Teatral de Salta, donde la gente, algunos, invitaban a que no fueran al espectáculo, a boicotearlo, a relacionar a Daddy con el kirchnerismo y que por eso no había que ir a ver la función de Daddyman. Tremenda. Digo Daddyman porque es una obra que ya está ¿cuándo nos vamos a unir como argentinos, no? Porque esto es tremendo, digo, él es un laburante, puede tener su pensamiento. Cuando se descubra la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Si Daddy Brieva hace público su pensamiento y es un comediante que hace un espectáculo de humor, también. Le pasó es que a tampoco me parece bien. Claro, bueno, a Marcelo fue terrible, fue trending topic mundial. ¿Me entendés? Solamente por decir que había una serie de trolls que hablaban, que estaban montados por el gobierno para hablar en contra de él, digo, y se armó un revuelo. Sí, pero quiero volver a Daddy, porque Daddy levantó las funciones. Y razón esa de fuerza persona, mayor... digo, que se metieron con su trabajo, ¿o no? Claro, ahora hay esto es lo del teatro. Bueno. Ni gratis bueno, esta se puede leer, ni gratis ni regalada voy a entrar a SK. Hay otros insultos directamente. Bien, el que no quiere ir, que no vaya. Basura. Esa es la libertad. A mí me parece que, no sé, también las redes sociales en algún momento van a tener que, o los sitios, esto es un sitio, un teatro. ¿Y cuál es el límite para las redes sociales? ¿Hay límites para la agresión? Sí, hay límites, hay que separar al artista de su obra. Claro. No, o sea, no podemos, porque el artista piensa una manera de no contemplar su obra. Porque hay obra de gente que no piensa como nosotros, que es maravillosa, es fantástica. Es fantástica. Hay libros que, si fuera por la ideología, no los hubiéramos leído, nos hubiéramos perdido por ahí lo mejor de la humanidad. Perdón, pero... Hay pintores, hay bailarines, o sea, ese era el concepto mío. Una posibilidad de zafar de esa grieta tremenda que nos está separando, pero que nos sigue separando, es darnos cuenta que todos, los K y los no K, fuimos cómplices de ese mecanismo de saqueo del Estado y que realmente
digamos, somos corresponsables de todo eso. Lamentablemente todos vimos, todos leímos, todos vimos las investigaciones de los periodistas, cerramos los ojos, seguimos consumiendo, seguimos tarjeteando y sabíamos que estábamos pagando una fiesta mucho más grande que la historia argentina. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Gloria? Yo creo que aquí hubo deliberadamente una política agresiva que venía desde el Estado, que venía desde lo más alto del Estado. Cuando vos bajás la agresividad militante, como se bajó desde la presidencia de la Nación directamente, creás cultura de alguna manera. Entonces creás a los anti, además. No solo creás a los propios, sino creás a los anti. Entonces se crea una guerra, en parte no del todo representativa de la sociedad. Lo que pasa en las redes sociales, efectivamente, me parece un microclima. No es lo que pasa en la sociedad en su conjunto, pero hay gente disparándose unos a otros, por suerte hasta ahora solo verbalmente, con una violencia como no se veía en la Argentina hacía décadas. Ya en las familias. En las familias, por supuesto. Políticas. A mí me parece que... Y pasa, por ejemplo, a mí me tocó hacer para la radio un reportaje a Pablo Echarri. ¿Que va a levantar las funciones por eso? Hay que buscar la verdad. A ver, Tayana dice razones de fuerza mayor. Tayana es el productor. No aclaró. Uno de los teatros decía problemas técnicos. Hoy nosotros hablamos, en la radio hablamos en privado con Daddy Brieva. Primero, las funciones, como explicaba también en Salta y Tucumán, las dos se levantaron. Hablamos en privado. Perdón, reprogramadas, vamos a decirlo correctamente, reprogramadas. Eso es lo que te dice. Él no quiso salir al aire, no quiso, dejarlo ahí, no pasa nada, no quiero darle más vuelta a este tema. Me pareció raro que, digamos, estaba como molesto, me pareció que no quería hablar simplemente para no incentivar, porque cuando vos lo incentivás, lo pones en la agenda, se repite. Y me gustó mucho la actitud del ministro Lombardi, a quien entrevistamos en la red esta mañana, y dijo, esto es una canallada, hay que repudiarlo. El gobierno repudia si fue escrachado, porque me parece que esto baja, es de arriba hacia abajo. Vos no podés pretenderle a un energúmeno que se esconde atrás un huevito de Twitter que cambie actitud. Sí podés pedir a un gobierno opositor, porque Daddy es muy duro. Sí, pero no es la primera vez, porque esto le pasó a Rizzo y a Palomino. Ustedes recuerdan en la época en que el campo estaba protestando, ellos estaban haciendo gira y como eran tildados de kirchneristas, también empezó a haber gente en las funciones que empezaban a interrumpirlas, a abuchearlos en la mitad. Abuchearlos, entonces hubo empresarios teatrales que empezaron a bajarle le pasó las Charlie funciones. Con la Leona, le pasó a Charlie también. En un primer momento hubo una campaña para que el mismo presidente Macri salió a apoyar. También bajó ¿cómo y cuándo se termina lo que hizo el presidente Macri? Me acuerdo, porque la Leona terminó, creo que terminó siendo un éxito, ¿no? Sí. Con mucho cambio de horario. Pero a diferencia de esto de tener que levantar una... Sí, no sufrió el boicot, digamos, o sea, no fue el éxito que esperaba. Bueno, no lo sufrió porque lo generó el mismo presidente. En realidad todos sabemos que las redes sociales es un microclima que se vive, ¿no? De ahí a que pueda incidir en la medición, en una obra, un espectáculo y en el ánimo de la gente, también es cierto que es menor. Pero digo, esta política del escrache, que lo hablábamos la vez pasada, surge a partir de que la gente busca... Decime qué es verdad y qué es mentira. Acercarse a la verdad es una utopía, pero la justicia tiene que hacer ¿cuál es la verdad o mentira? Y vuelvo a hablar de Daddy, que este programa tiene el micrófono abierto para expresarse y lo hace siempre y le agradecemos. El show es genial. Y su espectáculo es bueno. Pero mira, no lo vamos a leer porque son muy groseros a los mensajes.